Hoy vamos a sumergirnos en un cuento sobre bondad, codicia y unas semillas muy, pero que muy especiales. Esta es la historia de las semillas de calabaza. Y bueno, nuestra historia comienza, como tantas otras, con una joven. Se llamaba Lakshmi y vivía completamente sola. La verdad es que no tenía casi nada. Su única posesión era un pequeño jardín que a duras penas le daba lo justo para comer. Era una vida difícil. Su cuerpo era delgado y muchas veces, pues el hambre era su única compañía. Pero fíjense, a pesar de todo, Lakshmi estaba contenta con su casita y su jardín. Todo lo contrario a su hermano, Dubi. Él era leñador, vivía al otro lado del bosque y se la pasaba quejándose de su mala suerte. Lakshmi tenía un don muy especial. Desde que era niña, tenía una habilidad increíble para curar a las criaturas heridas. Vendaba patitas, limpiaba cortes y siempre se aseguraba de que tuvieran comida, incluso si eso significaba que ella misma pasara hambre. Y fue así que un día, mientras estaba recogiendo los últimos higos que quedaban en un árbol, levantó una rama caída y ahí estaba, un pajarito herido. Era un petirrojo azul de la India. Apenas un polluelo, ¿saben? Sus plumas eran de un azul índigo profundísimo, y su pechito subía y bajaba muy rápido. Se notaba que estaba asustado. Con un cuidado infinito, lo puso en una bolsita de cuero que tenía y se lo llevó a casa. Ahí lo limpió, lo revisó y se dio cuenta de que lo más seguro es que se había caído del nido. Le dio agüita y comida machacada con un gotero chiquitito y lo cuidó en una jaulita de alambre hasta que se recuperó por completo. Cuando el petirrojo ya estuvo fuerte de nuevo, Lakshmi lo llevó de vuelta al mismo árbol de higos. Abrió la jaula y el pájaro, sin dudarlo, echó a volar. Dio un par de vueltas alrededor de la cabeza de ella, haciéndola reír, y después se perdió entre los árboles. A la mañana siguiente, Lakshmi salió y no podía creer lo que veía. El mismísimo pajarito estaba ahí posado en su cerca. Y lo más curioso es que traía algo en el pico. El petirrojo dejó caer una semilla a sus pies y se fue volando. La semilla era rara, parecía de calabaza, pero su color era un índigo oscuro, idéntico al de las plumas del ave. Lakshmi no lo pensó mucho y la plantó en su jardín. Esa noche ocurrió algo simplemente increíble. De la semilla brotó una enredadera que creció y creció sin parar, y para la mañana siguiente, en su jardín había una sola calabaza, pero era gigante, del tamaño del caldero de una bruja. Obviamente, corrió a buscar a su hermano para que le ayudara a moverla. Pesaba demasiado. Entre los dos, la pusieron sobre la mesa, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué podía haber adentro? Cuando por fin la abrieron, la sorpresa fue total. No había ni pulpa ni semillas. Estaba llena de comida. Panes, carnes, arroz, curris, dulces, de todo. Y por supuesto, Lakshmi compartió la mitad de todo con Dubi. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Lakshmi durmió con la panza llena. Y al salir al jardín a la mañana siguiente, se encontró con otra calabaza, igual de enorme que la del día anterior. De nuevo, fue a buscar a Dubi. Al abrir esta segunda calabaza, encontraron mantas, ropa preciosa, sábanas de seda y abrigos de cachemira. Todo lo que podrían necesitar para el invierno que se acercaba. Y una vez más, compartió la mitad con él. A la tercera mañana, la expectativa era máxima. Lakshmi fue derechito al jardín y, sí, ahí estaba, otra calabaza gigante. Pero esta vez era por mucho la más pesada de todas. Con un esfuerzo tremendo, ella y su hermano lograron meterla en la casa. Y al abrirla, ¡guau! La sorpresa fue mayúscula. Estaba repleta de monedas de oro. Jamás volverían a pasar hambre. Pero al cuarto día no hubo calabaza. Lakshmi estaba inmensamente agradecida por todo, pero Dubi estaba furioso. Caminaba de un lado a otro en su casa diciendo: «Ya renuncié a mi trabajo y ahora las calabazas decidan parar. La vida de verdad que no es justa». Y entonces una idea bastante retorcida se le metió en la cabeza. Él mismo se iba a encargar de encontrar un petirrojo herido para así conseguir su propia semilla mágica. Se fue al bosque hasta que encontró un arbusto lleno de petirrojos sanos y felices. En silencio, se agachó y recogió una piedra lisa, una piedra gris cualquiera, y con un rugido de frustración la lanzó con todas sus fuerzas contra el arbusto. Todos los pájaros salieron volando, menos uno, que se quedó atrás, temblando con un ala lastimada. Dubi se llevó el pájaro a su casa. Pero apenas si lo cuidó.
Por suerte para el ave, la herida era leve y sanó sola. En cuanto pudo volar, lo soltó sin ninguna delicadeza. Y sí, a la mañana siguiente un petirrojo azul apareció, le dejó caer una semilla y se fue. Dubby no cabía de la emoción. Plantó la semilla de inmediato. Y tal como esperaba, a la mañana siguiente en su jardín había una calabaza gigante esperándolo. La rodó hasta su casa, ya imaginándose el oro, las joyas, todo. Cortó la parte de arriba y, con un gesto teatral, la levantó. Pero adentro no había nada. Bueno, nada, más que un montón de simples piedras grises como la que él mismo había lanzado. Y así termina esta historia. Con suficiente comida, abrigo y monedas para vivir tranquila, Lakshmi simplemente continuó con su vida, cuidando de su pequeño jardín como siempre lo había hecho.